Buenas tardes, 20 de mayo de 2020. Bienvenidos a esta conferencia, la cuarta que voy a dar por las redes desde el confinamiento. Y en este caso he elegido los fascismos. El fascismo es uno de los términos políticos más controvertidos de la historia contemporánea. Y el título de esta conferencia, Fascismos, en plural, quiere reflejar la ausencia de una definición universalmente aceptada y la aplicación de ese término a una amplia variedad de contextos históricos que voy a tratar de explicarles. Conviene aclarar de entrada que los historiadores que hemos investigado ese fenómeno con seriedad no usamos el término fascismo para insultar o descalificar cualquier demostración de comportamiento autoritario, proceda desde la derecha o la izquierda del firmamento de las ideologías, y que el hecho de que la historiografía, las interpretaciones sobre el fascismo sean tan diversas, no resulta una debilidad, como les parece a aquellos que quieren siempre agarrarse a ortodoxias políticas, a certezas religiosas, sino todo lo contrario. Es la confirmación de que las miradas a la historia son siempre complejas, son siempre cambiantes. Y eso es lo que separa a un historiador, a un investigador, que conoce el oficio, de un mero opinante. Voy a introducir primero los hechos. ¿Cómo germinó en Italia la semilla del fascismo? En segundo lugar, contaré su historia básica, el impacto del ascenso al poder en Alemania de Hitler, del partido nazi, y los diferentes tipos de fascismos que aparecen en los años 20 y en los años 30. En tercer lugar, resumiré las principales interpretaciones. Después, en cuarto lugar, centraré el tema de si se puede considerar o no fascismo al franquismo y concluiré con algunas precisiones en torno al presente. Y todo esto en media hora, para respetar el tiempo que siempre me he marcado en estas conferencias por las redes sociales. Y sobre todo también para mostrar, una vez más, la importancia que le concedo a comunicar la historia con precisión, sin perder, por eso, el necesario rigor, la fidelidad a las fuentes y la deuda intelectual con las mejores investigaciones, porque los historiadores somos deudores unos de otros y debemos reseñar con nombres y apellidos esas deudas intelectuales. En primer lugar, como les decía, ¿cómo germinó el fascismo en Italia? En Italia el fascismo germinó, se desarrolló, fue básicamente un producto de la Primera Guerra Mundial. El nuevo movimiento, llamado fascismo, lo inauguró Benito Mussolini el 23 de marzo de 1919 en una reunión en un edificio de la Piazza San Sepolcro de Milán, y allí nacieron los Fasci di Combattimento, una organización nacional que asociaría, agruparía a todos los grupos de combate surgidos en las diferentes ciudades. Reconocidos especialistas, historiadores en el fascismo, empezando por Emilio Gentile, han subrayado que la violencia fue tan intrínseca a la práctica del movimiento, fue tan notoria su ideología conectada con la violencia, que no puede ser tratada meramente como un aspecto de su historia. Fascismo y violencia fueron unidos desde el principio. La violencia paramilitar fue un distintivo fundamental de la identidad colectiva del fascismo, como organización, como mentalidad, como cultura política, como estilo de vida, como estilo de lucha. Fue en realidad la principal causa de su triunfo. Squadristi y fascistas en general vieron la violencia no simplemente como un instrumento en la lucha política, sino como el eje, el elemento unificador de su misma existencia. Numerosas investigaciones en los últimos años van en esta misma línea y mis investigaciones han ido, en perspectiva comparada, en esta misma línea. Esa política de escuadrismo de los grupos paramilitares de Arditi que vestían las camisas negras que los habían identificado durante la Primera Guerra Mundial, gozó de la benevolencia de la policía, gozó de la complicidad del sistema judicial, de algunas autoridades y atrajo
nuevos miembros a los fasci que empezaron como muy minoritarios. Miles de squadristi propagaron el terror por el campo, destruyendo las instalaciones de los partidos que ellos consideraban subversivos, ocupando las ciudades, dando palizas, humillando a los adversarios políticos. Entre noviembre de 1918 y junio de 1921, 986 personas fueron asesinadas. Para la mayoría de los camisas negras, la participación en la militancia de los squadristi fue la principal experiencia formativa. Algunos decían, fue nuestra universidad, antes del ascenso al poder del fascismo. Los escuadrones tenían sus nombres y banderas, poseían sus propias tarjetas de afiliación, debían obediencia a sus líderes, que les llamaban Ra. Como las pandillas juveniles, Gentile también dice, los escuadrones proporcionaban formas de demostrar hombría, culto a la masculinidad, a la virilidad, por medio de la acción violenta. Así germinó la semilla fascista, en medio de una crisis posbélica, con la urgente necesidad por parte de industriales, de terratenientes, de establecer el control sobre campesinos y trabajadores. El minoritario grupo que se había reunido en Milán en marzo de 1919 para constituir ese Fascio di Combattimento se transformó en noviembre de 1921 en el Partito Nazionale Fascista. Mussolini y los fascistas se aprovecharon del vacío político que estaba creando la crisis de los gobiernos liberales después de la Primera Guerra Mundial, y el 16 de octubre de 1922 un grupo de líderes fascistas trazó un plan de insurrección redactado por uno de ellos, Balbo, que fue aprobado por una amplia reunión del partido celebrada en Nápoles una semana después. Aquello fue la Marcha sobre Roma, octubre de 1922, en la que participaron unos cuantos miles de fascistas, mal pertrechados, sin mucha preparación, pero que triunfó por la negativa del rey y de las Fuerzas Armadas a reprimirla, a suprimirla. Mussolini subió al poder con una combinación de violencia paramilitar y maniobras políticas, sin necesidad de tomarlo militarmente o ganar unas elecciones. Aquello no fue una toma del poder por procedimientos armados, ni fue una revolución, que es el mito forjado después por el fascismo victorioso. Fue el rey, Víctor Manuel III, que nombró a Mussolini jefe de gobierno, una decisión que aplaudieron en aquel momento muchos, que esperaban que el socialismo, sus representantes políticos, su poder sindical, dejaran de amenazar a las clases acomodadas y al orden social durante un tiempo. Un año después de la toma del poder en la Marcha de Roma, como ellos llamaron, Mussolini escribió que la destrucción del Estado, esta cita es muy interesante, que la destrucción del Estado liberal había comenzado inmediatamente después de la Marcha sobre Roma. Nació así lo que el historiador Emilio Gentile, al que vengo citando con esta primera introducción al fascismo italiano, denomina el partido milicia. Fíjense en este concepto, el primer partido de masas en la historia contemporánea de Europa en institucionalizar la militarización de la política, en su propia organización, en sus modos de acción, en el estilo, en el comportamiento y sobre todo en la concepción de que tienen un enemigo al que tienen que aniquilar. Insisto y concluyo esta primera parte aquí, la violencia, el uso de la organización paramilitar con finalidad de terror fue el elemento fundacional sobre el que el fascismo definió su identidad de origen y elaboró su cultura política. En la década posterior a la subida al poder, el fascismo italiano alcanzó su máximo apogeo. Su máximo apogeo significa el mayor alto o el mayor punto de gloria. Y hasta la subida al poder de Hitler, en enero de 1933, fue el modelo, el único modelo ejemplar para los movimientos autoritarios de derecha, incluida la dictadura de Primo de Rivera en España. Los fascistas se apoderaron de todos los puestos de la alta burocracia, se apoderaron e institucionalizaron el poder e iniciaron un amplio y atractivo
experimento social de relaciones entre el poder y las masas, magnificado por la propaganda, con ese concepto totalitarismo, y magnificado por el culto al duce, magnificado por el culto al líder, a Benito Mussolini. Las dictaduras que se establecieron en la mayoría de los países en esos años 20 y en esos años 30 en el centro y sureste de Europa, también, aunque no pertenece a la misma categoría, la dictadura de Primo de Rivera, no fueron fascistas. Se salieron después del derrumbe de los imperios, pero no fueron fascistas, aunque imitaron al fascismo, admiraron la forma de gobierno fascista. Fueron sistemas autoritarios, antiparlamentarios, antisocialistas, anticomunistas, antiliberales, que tenían elementos y estructuras organizativas e incluso símbolos, parafernalia del fascismo, pero carecían de un partido fascista detrás del gobierno dominante. Las élites basaron su poder, esas élites que habían sido derrotadas en la Primera Guerra Mundial, basaron su poder en el ejército, en la burocracia estatal, en las fuerzas paramilitares, excluyeron a las minorías nacionales étnicas y siguieron políticas territoriales revisionistas después de los tratados que salen de Versalles. Demandaron cambios radicales en las fronteras para acomodarlas a sus visiones nacionales. Esas dictaduras se levantaron sobre sistemas políticos muy nuevos, sujetos a conflictos internos, étnicos, regionales, disputas territoriales. Salieron de la guerra, salieron del choque entre la violenta revolución y contrarrevolución, siempre con el pretexto de hacer frente a la inestabilidad, al desorden, al caos político. Ocuparon posiciones dominantes en la vida política, pero hasta que no vino la Segunda Guerra Mundial, no se puede considerar que en aquellos países hubo regímenes fascistas, porque lo que cambió todo, entro en la segunda parte, lo que cambió todo fue la subida al poder de Hitler en Alemania. 30 de enero de 1933, 11:30 de la mañana, Paul von Hindenburg, presidente de la República Alemana, nombró canciller, jefe del gobierno, a Adolf Hitler. En apenas unos meses, Hitler y su partido, llamados comúnmente los nazis, tomaron el control del poder, del Estado, de la sociedad, a través de nuevo de una combinación de cambios en las leyes y de violencia política contra sus componentes y contra sus oponentes. Fíjense que en los dos casos hay esta combinación. Las libertades democráticas, los derechos civiles fueron eliminados y la República Parlamentaria de Weimar destruida. A mediados de 1933, pocos meses después de subir al poder, Alemania era ya una dictadura con un partido único. 14 años había durado la República de Weimar, aquella república nacida en la ciudad de Weimar a comienzos de 1919 y nacida como consecuencia de la derrota militar de Alemania en la Primera Guerra Mundial y del hundimiento del orden monárquico existente. En esos mismos 14 años, el partido nazi pasó de ser un minúsculo grupo de extrema derecha nacionalista que ni siquiera competía en las elecciones a un movimiento de masas, con una violenta y numerosa organización paramilitar, las SA, que comenzó a tener una amplia representación en el Reichstag, el Parlamento de la República, con millones de votos detrás a partir de las elecciones de septiembre de 1930, las primeras tras la gran crisis, el crash de 1929. Adolf Hitler fue siempre la figura dominante en el partido, su árbitro, su líder carismático, mucho más que lo había sido Mussolini desde el principio en Italia. Los nazis establecieron una amplia gama de redes sociales, familiares, de amistad, especialmente entre los jóvenes, de ocupación o religiosas, que atrajeron a muchísima gente, sobre todo a los que no tenían lealtades ideológicas con católicos, con socialistas, con comunistas, pero también a quienes habían votado durante toda la República antes a los partidos tradicionales, que se derrumbaron electoralmente a partir de la crisis económica de 1929. Fue también una movilización
de los desafectos frente a los partidos ya establecidos, desacreditados por su asociación con la República, con el Tratado de Versalles y por su fracaso a la hora de poner remedios a sus quejas. Presten atención a esto. Sin este carácter de base social, de partido de masas, acompañado de violencia, no se entiende la subida al poder de Hitler. Con lo cual, el nombramiento de Hitler no fue una consecuencia solo del apoyo de una mayoría del pueblo alemán, sino que fue el resultado de un pacto entre un movimiento de masas y los grupos políticos conservadores, con los militares, los intereses de los terratenientes y de los industriales a la cabeza, que querían la destrucción de la República y de la democracia. Uno de los mejores historiadores sobre el nazismo, uno de los mejores biógrafos de Hitler, Ian Kershaw, dice que fue una alianza de intereses entre Hitler y las élites conservadoras. Es decir, para conquistar el poder, Hitler necesitaba romper la influencia de la camarilla alrededor de Hindenburg, del presidente, y las élites conservadoras necesitaban el control de las masas por parte de Hitler para lograr algo duradero, que era un sistema autoritario. El retorno, creían ellos, de un sistema autoritario anterior a la República de Weimar. Los políticos conservadores creían que podrían apoyarse en esas élites tradicionales, la burocracia y el ejército, para domesticar, para controlar a los nazis. Sabemos que no fue lo que ocurrió en la historia. La crisis entonces de la democracia en Italia, de la democracia en Alemania, la imposibilidad de consolidar gobiernos parlamentarios no fue exclusiva de Italia o de Alemania. Todas las democracias que se crearon después de la Gran Guerra de 1914-1918 habían sucumbido a gobiernos autoritarios o de tipo fascista antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial en septiembre de 1939, incluida la Segunda República Española. Lo que resulta extraordinario fue la naturaleza terrorista del Tercer Reich y los amplios apoyos con los que contó, que es el asunto crucial del debate historiográfico. Si no, no estaría este debate tan profundo sobre la Alemania nazi. El nazismo tuvo como seña de identidad una creencia en el determinismo biológico, especialmente en la aceptación de que la raza aria era superior a otras, en su radical antisemitismo, que no fueron rasgos inicialmente del fascismo italiano. Hay que reseñar esto. Por eso algunos creen que si se considera fascismo a Italia, no hay que considerar fascismo a Alemania, porque no compartían esos rasgos fundamentales. Tampoco lo compartieron otros movimientos fascistas, hasta que la Segunda Guerra Mundial puso patas arriba el mapa de Europa. Y una amplia variedad de movimientos fascistas que no habían podido por sí solos ocupar el poder. Los dos ejemplos fundamentales son la Guardia de Hierro en Rumanía y la Cruz Flechada en Hungría. Cuando Hitler ocupó todas aquellas tierras, se sumaron a las ideas imperiales, racistas de Hitler y de los nazis. Concluyo esta primera parte de los hechos. La importancia del fascismo, por lo tanto, reside en su meteórico surgimiento y quiebra también meteórica en la Europa del siglo XX, entre 1922 y 1945. La Segunda Guerra Mundial, un conflicto provocado por las políticas de Hitler, causó la muerte, exterminio de 30 millones de europeos, 50 millones en todo el mundo, y condujo a la división de Europa durante casi 5 décadas después de 1945. Vamos a pasar en tercer lugar a las interpretaciones. Las interpretaciones más relevantes del fascismo, es decir, aquellos que dicen qué es el fascismo, cómo lo defino, proceden fundamentalmente, aunque han evolucionado mucho con el tiempo, siempre la historiografía evoluciona, no sale de un laboratorio, está conectada con los contextos históricos, proceden fundamentalmente del marxismo, de las visiones de totalitarismo elaboradas durante la Guerra Fría y de las teorías revisionistas y del nuevo consenso que aparecieron en el mundo a partir de los años 90 del siglo XX. Si el marxismo había identificado al fascismo desde el principio
como una respuesta represiva del capitalismo ante la crisis política, socioeconómica causada por la Primera Guerra Mundial y la Revolución Bolchevique, las teorías del totalitarismo defendieron en la Guerra Fría que el fascismo y el comunismo se parecían mucho en su estructura de poder, en el papel desempeñado por los partidos únicos, en la naturaleza burocrática del Estado y en el uso del terror. Aunque las explicaciones de Carl Friedrich y Hannah Arendt iban mucho más allá de un mero paralelismo entre los estados nazi y soviético-estalinista, lo que se divulgó y se consolidó fue, más en el terreno de la política que en el académico, su identificación total en esas prácticas comunes totalitarias, dejando de lado, ignorando sus diferentes orígenes sociales, sus ideologías antagónicas, sus diferentes alternativas al capitalismo y a la democracia. En esto, cuando ya habían surgido las teorías del totalitarismo, un historiador y filósofo alemán, Ernst Nolte, muy influyente en las posteriores aproximaciones revisionistas y del nuevo consenso de los años 90, fue mucho más allá y defendió que las ideologías y prácticas del Holocausto eran un reflejo, un espejo de las purgas políticas de Stalin en los años 30. En su provocadora sentencia, el Gulag fue anterior a Auschwitz. Es una imagen simplificada de la historia, que es lo que gusta a quienes la ignoran o les interesa solo su uso político. Y en esa imagen desvirtuada de la historia, los bolcheviques serían los principales culpables, los primeros, y lo que harían los nazis, los nacionalsocialistas, quedarían exculpados o minimizados por copiar lo que había sido ya iniciado por el marxismo. A partir de esta explicación, en la que, como ven ustedes, los factores sociales y económicos que condujeron al surgimiento del fascismo interesaban poco o nada, algunos autores, el más relevante es el británico Roger Griffin, pusieron énfasis en el carácter positivo del fascismo. El fascismo era una ideología positiva, que no solo quería destruir las formas políticas existentes, sino crear un nuevo mundo. El fascismo, además de esa parte reaccionaria, ultraderechista, tendría también su lado racional, revolucionario, una especie de síntesis de ideas de la derecha y de la izquierda. Una tercera vía entre el socialismo, capitalismo, comunismo. Los historiadores que hemos investigado en los últimos años, que hemos aportado análisis empíricos sobre el fascismo en Italia, en Alemania, en Rumanía, en España o en Hungría, no aceptamos esas teorías o definiciones, nos hemos alejado casi siempre del revisionismo y hemos destacado, que sería la definición que voy a dar aquí, hemos destacado sus componentes antidemocráticos, antisocialistas, paramilitares y ultranacionalistas. Su carácter de religión política, como la identificó también Emilio Gentile, manifestada esa religión política en la profusión de símbolos, ritos y culto a los mártires. Los fascismos, en definitiva, fueron movimientos de masas que nacieron desde la violencia, desde abajo, callejera, y tras conquistar el poder, militarizaron el Estado, militarizaron la sociedad. Fueron una reacción frente a la quiebra del orden social y político provocada por la Primera Guerra Mundial. Fueron una reacción frente a la revolución bolchevique, la movilización de masas, la democratización con sufragio universal masculino y femenino. Esta es la definición muy importante, lo de ir contra el sufragio masculino y femenino. Voy a quitar un momentito la cámara, que creo que seguiremos, o no sé si seguirá, bien como antes. En fin, no todos los casos de fascismo histórico, como hemos dicho antes, compartieron ese determinismo biológico con el nazismo alemán. Por eso hay gente que identifica solo al nazismo alemán como el gran paradigma y el extremo más violento. Pero cuando se levantó el telón en 1945, incluso aquellos que no habían considerado nunca que la raza aria era superior, que no habían considerado nunca en su programa el antisemitismo radical, cuando se levantó el telón, insisto, y se hizo un primer balance, se comprobó
que todos se habían sumado a las atrocidades de la guerra imperial, se habían sumado a los campos de concentración, a las cárceles, a los asesinatos en masa del contrario, fueran rojos, judíos, comunistas o disidentes. Y los que copiaron y sobrevivieron a la era fascista, los regímenes de Franco y Salazar en España y Portugal, mantuvieron durante sus largas décadas de dominio, después de la Segunda Guerra Mundial, la misma hostilidad hacia el liberalismo, el comunismo y la democracia. Entro pues en un cuarto punto, que es la España de Franco, el Portugal de Antonio Olivera de Salazar. El Estado Nuevo de Salazar, la dictadura de Franco, sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial. Son las excepciones, son las dos únicas dictaduras que están ya antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial y sobreviven después. Estoy hablando de los fascismos, no estoy hablando del comunismo. Y sobrevivieron al periodo más importante de la Guerra Fría. En realidad van hasta la Guerra del Vietnam, prácticamente, para que vean ustedes la larga duración en una perspectiva global. Los orígenes de las dictaduras fueron muy diferentes. La de Salazar fue un golpe militar triunfante, la de Franco surgió de un golpe militar fracasado que necesitó, tras una guerra de 1000 días, consolidarse en el poder con la ayuda nazi y fascista justo en el momento en que los fascistas dominaban prácticamente toda Europa. La principal característica de las dos dictaduras, lo que les une es la duración. Surgen en la era de los fascismos, se perpetúan frente a desafíos internos e internacionales en la edad de oro de las democracias. Si no hubiera habido esa perpetuación en la edad de oro, nadie dudaría, hasta el 45, de que eran dictaduras fascistas. Pero como hubo una continuidad posterior, como es muy difícil conceptualizarlas solo con una etiqueta, dada su larga duración cronológica, estamos ante un debate. ¿Cuál es la posición que creo que está más consensuada por un sector importante de la investigación? Salazar y Franco crearon partidos únicos, instituciones sociales y cuerpos políticos inspirados en el fascismo. Disfrutaron del apoyo y del poder legitimador de la Iglesia Católica, que también lo había hecho, también lo había tenido el fascismo italiano, no solo del Vaticano. Y tras el final de la Segunda Guerra Mundial, tuvieron que adaptar sus sistemas de represión y de terror sin renunciar a ellos al contexto de las democracias occidentales. ¿Cuál es la gran diferencia? La gran diferencia es la tremenda violencia con la que surgió la dictadura de Franco, iniciada, movilizada, consolidada tras una guerra civil. Esta es la gran diferencia entre las dos. Con lo cual, la gran diferencia también es la que hace tan peculiar a la dictadura de Franco. Porque hasta el 45 comparte esa visión del terror, de la eliminación, de la destrucción del contrario, los rasgos que identificaron a los fascismos. Y con el paso del tiempo, la violencia, la represión cambiaron de cara, la dictadura evolucionó, dulcificó sus métodos, no dejó nunca la tortura, lo sabemos, la condena, la violación sistemática de los derechos humanos, pero se dulcificó, pudo descansar el dictador porque las democracias no le acosaron a partir del 53 y pudo ofrecer un rostro más amable. Pero la dictadura de Franco nunca renunció a la guerra como acto fundacional, que lo recordó una y otra vez para preservar la unidad de la patria, para preservar la coalición de vencedores, el pacto de sangre que habían iniciado con el golpe de Estado. Y la represión fue una útil inversión que Franco supo administrar hasta el final. Les voy a regalar dos pequeños fragmentos de Salamanca en 1937, que lo he hecho en alguna ocasión, que lo hice ya en la guerra filmada con Televisión Española y la Filmoteca Nacional. Y vamos a pasar, José Escribano, vamos a pasar a los documentales, a esos fragmentos que quiero mostrarles. En el primero se ve la Plaza Mayor de Salamanca, es la presentación de credenciales del embajador alemán a comienzos de 1937 de la Alemania nazi, von Fappel, en Salamanca. Vean ustedes la parafernalia fascista, nazi. Von Fappel había sido ya el primer encargado de negocios
ante el gobierno de Franco. La Alemania nazi había reconocido oficialmente a Franco y la Junta Técnica del Estado ya el 18 de noviembre del 36. Vean ustedes, contemplen y vean después a von Papen y a Franco en el balcón desde el cual divisan la plaza. Creo que es una fotografía única. También hay simbología carlista. Una fotografía única, imposible de ver en otro momento. Imposible de ver si no hay una intervención nazi y fascista en ese país. Imposible de ver este elogio de la disciplina, del desfile y esta subordinación a la Alemania nazi en aquellos momentos. Guardamos un momento de silencio. La Guardia Mora, von Papen, la esvástica. Franco, Franco, gritan, y viva Alemania. El segundo documental pertenece también, fragmento, pertenece también, lo van a ver después de este, a Salamanca en 1937. Y ahí me voy a callar y voy a dejar hablar a Franco. José Escribano está preparando el fragmento de su hermano Nicolás. Un Estado totalitario armonizará en España el funcionamiento de todas las capacidades y energías del país, en el que dentro de la unidad nacional el trabajo, estimado como el más ineludible de los deberes, será el único exponente de la voluntad popular. Y merced a él podrá manifestarse el auténtico sentir del pueblo español a través de aquellos órganos naturales que, como la familia, el municipio, la asociación y la corporación, harán cristalizar en realidades nuestro ideal supremo. En una palabra, la semilla de nuestro patriotismo regada con la sangre de tantas mártires hará fecunda la cosecha, de la cual las mejores espigas las hemos de depositar en el altar augusto de la patria. Hemos visto esa definición de Estado totalitario. Cierro el capítulo histórico y me voy al presente. Durante varias décadas, después de la Segunda Guerra Mundial, no en España, no en Portugal, que sufrieron y sufrimos las dictaduras, no en Grecia a partir de 1967, pero durante décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, el legado del fascismo, de su dominio de Europa, de la guerra racial, de la limpieza étnica, de los millones de asesinados, encarcelados, exiliados, parecía desvanecerse frente a la fortaleza de la democracia. Parecía un fenómeno del pasado, sin futuro, derrotado en una guerra global, pese a que nuevas dictaduras surgidas en países africanos y sobre todo en el cono sur, en Argentina y en Chile, recordaban la parte más oscura y asesina de los fascismos a partir de los años 70. Este es otro tema muy importante, cómo conceptualizar a esas dictaduras criminales y asesinas que surgieron después de la caída histórica del fascismo. En los últimos años, sin embargo, voy a empezar a concluir, la aparición de movimientos racistas, xenófobos, protectores del orgullo de la identidad nacional, nos han traído a Europa, incluida España, ecos del fascismo, ecos, no digo repeticiones, ecos del fascismo histórico, de aquel que echó sus semillas entre 1919 y 1945. La historia avisa, lo digo muchas veces, rima, no se repite, aunque muchos, lejos de tomársela en serio, prefieren mentar el fascismo en vano, convertirlo en un dardo de tertulia y propaganda política frente al oponente. Como escribía Primo Levi, cito, la memoria de lo que sucedió en el corazón de Europa no hace mucho
puede servir como advertencia. Es probable que el fascismo, como fuerza electoral, como fuerza paramilitar, continúe siendo marginal en algunas partes de Europa. Veremos, no va a ser antiparlamentario. El antiparlamentarismo ya no va a ser una definición de los nuevos fascismos y de la ultraderecha. Pero aquellos grupos que señalan a las minorías étnicas, a los inmigrantes, a los refugiados, como chivos expiatorios de los problemas que no puede solucionar, dicen, las democracias, y atacan al mismo tiempo a la democracia, al multiculturalismo, a los derechos humanos, están sembrando una semilla de un nuevo fascismo con su rastro de intolerancia, abuso y esclavitud. Si germina o no la semilla dependerá, y además en momentos de quiebra, si germina o no, dependerá mucho de la fortaleza de las democracias o de la fragilidad de las democracias, parecen frágiles a veces, dependerá mucho de las sociedades, de nosotros, dependerá mucho de los responsables políticos. No todo lo que se opone a la política establecida es fascismo o populismo. Los tertulianos con poder de comunicación que llaman fascista a todos los que no piensan como ellos, sean independentistas catalanes, nacionalistas o lo que ellos llaman podemitas, y desde el otro lado quienes piensan que nuestra actual democracia es franquista, deberían leer un poco de historia, deberían escuchar sus ecos auténticos, deberían fiarse de quienes de verdad han investigado la historia, deberían construir conceptos y argumentos con más rigor. Porque como demostramos algunos historiadores, cuando se llevó a cabo el centenario de la revolución bolchevique y demostramos con versiones críticas fieles a la historia de la revolución bolchevique, del comunismo, del estalinismo, de los crímenes, no es necesario equiparar todas las manifestaciones de violencia política o dictatoriales. Esa equivalencia moral que ahora domina en un sector importante de la clase política europea y de algunos medios de comunicación. Ni se necesita mentar el fascismo en vano. Así podría subtitularse esta conferencia, que ahora concluyo: no mentar el fascismo en vano. Cuídense, sean prudentes con eso que llaman desescalada, y como dije ya en las anteriores ocasiones, si les ha gustado esta conferencia, si creen que las enseñanzas de la historia contadas con rigor, con precisión, sirven para hacer pensar, para ilustrar sus conocimientos, para derribar tópicos y mitos, me lo dicen y volveré con todos ustedes. Volvería en junio, y junio es un mes de evaluaciones, así que les haré un examen de las 4 conferencias que he impartido. Estudien, no se lo tomen a broma, que les haré el examen. Miércoles 20 de mayo de 2020. Mucha salud a todos desde Zaragoza. Buenas tardes.